abran sus Biblias en el libro de Daniel. Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver los primeros 8 versículos de Daniel. Y vamos a ver cómo Daniel, él ajustó su vida, fue obediente a la voluntad de Dios. Y tal vez para hacer una introducción a estos versículos, Daniel vivió en Babilonia, vivió bajo el reinado de 4 o 5 diferentes reyes allí en Babilonia, pero sobre todas las cosas, en toda su vida, Dios lo utilizó y Dios hizo que este hombre tuviera influencia sobre los diferentes reyes en ese tiempo. Estamos hablando más o menos del año 600 a.C., los judíos habían sido llevados cautivos, prisioneros, si se quiere, a Babilonia, desde Jerusalén a Babilonia. Tenemos más o menos, para que se den una idea, unos 1.500 kilómetros a través del desierto y llegando a las orillas entonces del río Éufrates, en lo que vendría siendo ahora Irak. Esa es la zona. Dentro de esos miles de judíos que fueron llevados presos, cautivos allí, aparece Daniel. Daniel y sus 3 amigos, lo conocemos mucho. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel se convierte en el personaje principal. Y es justamente que el Espíritu Santo va a inspirar a Daniel para que escriba acerca de su vida, de su experiencia, su influencia, entonces en estos reinados allí en Babilonia. Así que tenemos a Daniel tomado a la fuerza, arrebatado, si se quiere, de su país, arrebatado de su familia, arrebatado de sus costumbres, arrebatado de su adoración a Dios, llevado entonces preso allí en Babilonia. Estamos hablando, la mayoría de los comentaristas dicen que tenía Daniel entre 14, 15, no más de 16 años de edad. Y bueno, lo saben que una de las características de los babilonios es que los babilonios no eran tan crueles con los prisioneros como uno piensa. Los asirios sí. Los asirios eran tremendos, eran crueles, eran carniceros, como decimos en mi país, ¿cierto?, de cómo maltrataban a los prisioneros. No quiero impresionarlos muy temprano, pero los asirios sacaban la piel de las personas estando en vida y la utilizaban para empapelar las paredes, para usarla como una decoración allí. ¿Se acuerdan Jonás, que no quería saber nada con que llegara, ¿cierto?, a Nínive? Justamente eso, porque él conocía lo cruel que eran estas personas. En cambio, los babilonios eran diferentes. Los babilonios lo que trataban de hacer era seducirte, porque te llevaban 1.500 kilómetros a través del desierto y llegabas después, entrabas a esa ciudad de Babilonia con unos muros altísimos y entrabas por una de esas 100 puertas de bronce. Y ahí era un paraíso, prácticamente, cuando uno miraba el resto. Es por eso que se acuerdan que también una de las 7 maravillas del mundo están los jardines de Babilonia. Pero entonces, ¿cuál era el trabajo de ellos? Bueno, el trabajo de ellos era seducirte, o seducían a los jóvenes en un lugar hermoso y le enseñaban entonces su idioma, su cultura, su religión, y eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Así que esa era la manera que ellos tenían para absorberlos, si se quiere, a las personas, a los cautivos, a los presos, para que fueran parte entonces de esa gran ciudad que estaba allí. Dentro de estos cautivos, como le digo, está Daniel y sus amigos. Ahora, hay una característica, la voy a repetir unas cuantas veces porque ahí está el centro de mi sermón, que Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia jamás vivió en Daniel. Y quiero que te quedes con ese principio. Si no te acuerdas de todo, yo creo que esto te va a ayudar más o menos a entender un poco dónde voy. Daniel vivió toda su vida, excepto los 14 años cuando fue llevado cautivo, pero toda su vida vivió en Babilonia y Babilonia jamás vivió en Daniel. ¿Sabes? ¿Han observado las rocas, las piedras? Yo vengo de Argentina y yo nací en una provincia que se llama Mendoza, donde estamos a la falda de la cordillera de los Andes, y es una cantidad de piedras, son esas piedras de río, decimos nosotros, unas piedras redonditas.
Y la característica es que uno puede sacar una piedra que ha estado por años dentro del río y ha estado pasando agua por arriba de la piedra por décadas o siglos, y uno saca esa piedra, la partes y la piedra adentro está completamente seca. No hay absolutamente nada de agua dentro de la piedra. Y esto me enseña algo que también a través de la vida de Daniel nos enseña. ¿Se acuerdan? Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia nunca vivió en el corazón de Daniel. Nosotros podemos vivir en esta Babilonia, en este mundo injusto, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de violencia, pero no tiene por qué ese mundo vivir dentro de mi corazón. Porque para eso nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde? Dice del cielo. Acá estamos simplemente de paso, así que no permita que esta Babilonia entre en tu corazón. Vivimos porque tenemos que vivir. ¿Qué va a hacer? Así que así encontramos entonces a Daniel con esos 4 amigos. Y lo primero que hacían cuando llegaban allí los tomaban y entonces había una persona, un encargado de preparar a este grupo, porque habían escogido dentro de todos los prisioneros de Israel, habían escogido en los grupos los jóvenes más lindos, más apuestos, más sanos, más educados. Y entonces, ¿qué hacían? Los preparaban por 3 años. Y les daban bien de comer, les daban bien de beber, les enseñaban, ¿cierto?, las adoraciones a esos dioses, les enseñaban su idioma, les enseñaban su costumbre, la cultura, todo eso, durante 3 años. Y después de esos 3 años, los presentaba entonces, este encargado de preparar a los chicos, los presentaba delante del rey. El rey era Nabucodonosor. Y, ¿qué pasa? Que después de esos 3 años, entonces el rey los revisaba, ¿cierto? Y los escogía allí. Al cabo de 3 años, y quiero que vayan mirando en sus Biblias ahí, Daniel capítulo 1, versículo 20, los examinó. Y miren cómo los encontró el rey Nabucodonosor a estos jóvenes. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que acá vemos cómo Dios los bendijo y lo vemos que particularmente a Daniel y a estos 3 amigos, a los 4 muchachos, cómo Dios los mantuvo firmes y cómo cuando estos hombres fueron fieles a Dios, Dios los cuidó, Dios los bendijo y Dios los usó. Y quiero que te acuerdes de esas 3 palabras. Eso es lo que vemos en la vida de Daniel. Un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de Babilonia, ni con la comida del rey, ya vamos a ver eso, ni con absolutamente nada. Propuso mantener su corazón fiel a Dios. Y vemos como Dios lo cuidó, Dios lo protegió, Dios lo bendijo y Dios lo usó a este gran hombre de Dios. Así que es como dice el mismo David, dijo también palabras más o menos similares, lo dijo allí en el Salmo 18. Salmo 18, lo tiene en la pantalla, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Ok? Salmo 18, versículo 24 al 27, dice la palabra así. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el severo. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Ves lo que dice David acá? Tú eres misericordioso, bueno, bondadoso, Dios va a hacer lo mismo entonces contigo. Eres severo, Dios va a ser severo también contigo. Así que acá lo que vemos es cómo Dios bendice a estos hombres, a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Fueron fieles, honraron a Dios en todo tiempo. Y Dios los recompensó. Una vez más, los cuidó, los bendijo y Dios los usó.
Y dentro de eso, de cómo Dios los cuidó, los bendijo y Dios los usó, vamos a ver 2 o 3 puntos nada más, pero el primer punto es la influencia. Cómo Dios le permitió tener influencia. En otra palabra, aplicándolo a nosotros, cómo Dios nos permite a los hijos suyos, cuando somos fieles a Dios, tener influencia sobre las demás personas. Y miren eso, dice en el versículo 1, Daniel 1, versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, con el jefe. Y se nos dice en el versículo 3 que ese jefe se llamaba Aspenaz. Era el encargado de preparar a esos jóvenes. El Aspenaz era el que tenía que prepararlo durante esos 3 años que anteriormente mencioné. Pero resulta que cuando este hombre va y le da de comer todo a esta gente, a estos muchachos, dice el versículo 8, Daniel 1:8, ese es el versículo principal de todo el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira qué interesante. Quiero que piensen que acá estamos hablando de un pibe de 14, 15 años. Qué diferencia los pibes de 14, 15 años que tenemos hoy en día. Pero la razón, ¿por qué? ¿Por qué no quería aprovechar? Porque le estaban dando la mejor comida, la mejor bebida que el rey mismo consumía. Bueno, acá, ¿por qué no quería? ¿Por qué se iba a contaminar? Dentro de las leyes, ¿cierto?, de los judíos, tenía que ser la comida, no era kosher, y entonces que este hombre decide entonces no contaminarse con él. Y lo más interesante es que este muchacho con una decisión tremenda ve y le dice, por favor, no quiero comer eso. Yo me imagino cuando apenas lo habrá visto este pibe, le habrá dicho, ¿me estás bromeando? ¿Qué querés, comer verduritas nada más? Cosa que va después a aparecer todo pálido delante del rey y el rey me va a cortar la cabeza a mí, no a vos. Y este muchacho con toda delicadeza, con todo amor, le está diciendo a él, no quiero contaminarme, considera esto, no quiero contaminarme, dame otra comida. Y dice el versículo 14, Aspenaz consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y yo pensaba, ¿por qué consintió Aspenaz justamente con la petición de Daniel cuando va en contra de la orden del rey prácticamente? Bueno, ¿qué es lo que nos dice allí? En Daniel capítulo 1, versículo 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Querido mío, cuando tú tienes la gracia del Señor, el favor de Dios, tú tienes influencia. Cuando Dios te da esa gracia, Dios te da el favor delante de la gente, tú tienes influencia delante de la gente. ¿Por qué? Porque Dios te la está otorgando a través de ti. ¿Pero cuándo es? Cuando nosotros somos fieles a Dios, como era Daniel. Dice Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se dieron cuenta lo que dice Proverbios? Aún dice acá, cuando los caminos del hombre son agradables, somos obedientes a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Daniel estaba experimentando eso. Daniel estaba experimentando justamente, él hace su petición y Aspenaz podía perder la cabeza, pero asimismo concede. Entonces, ¿por qué? Porque Daniel estaba en gracia delante de los hombres. Dios le había dado gracia delante de los hombres. Y bueno, prueban 10 días tomando agua nada más y comiendo vegetales, aunque la palabra esa vegetales en el griego, en el hebreo, también hace mención a granos, puede ser granos y vegetales, no solamente lechuguita, digamos, sino también había algo de granos allí. Probaron por 10 días y resulta que al final de ese tiempo, miren versículo 15, dice, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor
y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué tal? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Algunos comentaristas dicen que tienen algunas diferencias con este versículo 16. Algunos dicen que ya después del resto del tiempo, los 3 años, solamente a estos 4 les estaban dando legumbres y agua. Y hay otros que dicen que no, que les quitaron a todos los muchachos, ¿cierto?, las comidas del rey y le dieron legumbres y agua. No sabemos eso. Pero sí que lo que vemos acá es cómo influye un hombre de Dios cuando es fiel a Dios y cómo entra en gracia delante de los hombres. ¿Sabes? Yo he escuchado muchísimas historias, las tengo personales también. Y una de las cosas es que cuando los hermanos me dicen, pastor, ¿puede orar porque mañana tengo una entrevista de trabajo? Lo primero que le pido al Señor es, Señor, dale gracia. Dale de gracia delante de esa persona que te van a tomar la entrevista. Dale gracia delante de esa persona que va a ir a inmigraciones, por ejemplo, a hacer los papeles. Dale gracia para enfrentar tal y tal trabajo. En mi experiencia personal, vamos atrás, 30 y pico de años. Tuve que viajar a Atlanta, allí fue la entrevista mía en el consulado de Canadá, y yo hablaba menos inglés que una papa. Créanme, no hablaba nada, hablaba muy poquito. Y tuve que tener la entrevista delante de ese hombre. Mire si habré orado al Señor y haberle pedido gracia al Señor. Increíblemente, yo no sé, ahí está el don. Van a decir, el pastor ahora tiene el don de lengua. No, no tengo el don de lengua ni nada que ver con eso. Pero yo no sé cómo salió de mi boca palabras y este hombre aceptó lo que yo le estaba diciendo allí, pero no me cabe la menor duda que lo que fue es que encontré gracia delante de ese hombre por el poder del Señor. Y así fue como salí adelante, ¿sabe? Fue maravilloso. Y como esa, le puedo contar docenas de experiencias donde digo, ese no soy yo, acá hay algo más. Bueno, ¿quién es? Es Dios que está dándote la gracia para entonces poder hacer todo eso. Ese es el gran secreto en todo esto. El gran secreto es honra a Dios, sé fiel a Dios y Él te dará su gracia para lo que necesites. En las cosas materiales exactamente lo mismo. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que este 2026 sea un año de mucha abundancia? Bueno, el Señor dice, yo he venido para darles vida ahí, vida en abundancia. Busca a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios y vas a tener todo eso. Allí en el Sermón del Monte es Mateo capítulo 5, 6 y 7, pero en el capítulo 6 el Señor nos da un consejo, no se afanen. No se afanen en este año tratando, ¿cierto?, del trabajo y preocupados por esto, preocupados por lo otro. No se afanen, dice el Señor. Más bien, en el 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después las otras cosas serán añadidas. Mira, déjenme hacer un paréntesis. Cuando hablo de estar afligidos, de estar preocupados, me encanta poner un ejemplo que creo que todos hemos pasado por eso, porque todos somos hijos, o alguna vez fuimos hijos. Díganme una cosa, ¿cuándo sus hijos se preocuparon por el plato de comida ahí en la mesa? Con la mano en el corazón, ¿cuándo uno de sus hijos, y sobre todo cuando son chiquitos, se preocuparon mañana qué vamos a comer? No sé de dónde vamos a sacar plata, me quedé sin nada, ¿qué hacemos? ¿Cuándo su hijo dijo eso? Los pibes van y se te sientan en la mesa y dicen, dame, y listo. Ese es el mismo principio que Dios nos está hablando acá. Si yo creo en Dios y creo que es mi Padre y creo que es poderoso y es soberano sobre todas las cosas, no va a tener ningún problema en ponerme el plato que Él mismo ha prometido. Y como eso todas las cosas. Por eso el Señor dice, no se afanen, que este 2026 no esté lleno de preocupaciones. Llevémoselas al Señor. Así que ese es el gran secreto. Si queremos tener influencia, busquemos siempre a Dios. Honremos a Dios. Démosle toda la gloria a Él, porque Él se merece toda la gloria. Dice en el Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo
como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y dígame, las Escrituras están llenas de esos ejemplos. De cómo Dios, a aquellos que han sido fieles, que le han honrado, que le han dado la gloria, Dios los ha cuidado, Dios los ha protegido, Dios los ha bendecido y Dios los ha usado también para su gloria también. ¿Se acuerdan el caso de José? No vamos a meternos mucho en este caso, pero ¿se acuerdan José? José fue vendido por sus hermanos, fue vendido como un esclavo, ¿cierto? Allá, un hombre de integridad, y fue vendido a los esclavos allá a los medianitas, y bueno, terminó siendo preso, pasó las 1001, pero vemos cómo Dios lo protegió y lo usó. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel, un hombre íntegro. Es más, miren allí en Génesis capítulo 39, versículo 2 al 4, Génesis 39, 2 al 4, dice lo siguiente: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí está, un hombre que había sido despreciado por los hombres, si se quiere, pero fue fiel a Dios, y Dios lo puso como el segundo en autoridad del imperio más grande que había en el mundo en ese tiempo. Otro ejemplo de la Biblia, Esther. Esther capítulo 2, versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejaí, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther, ¿qué cosa? El favor de todo lo que la veían. ¿Te das cuenta? Lo que es ser fiel a Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que tuvieron influencia, Daniel tuvo influencia, sus amigos tuvieron influencia. ¿Por qué? Porque eran fieles a Dios, les daban la gloria a Dios y bendecían a Dios. Y Dios le dio esa gracia e esa influencia. Segundo punto, conocimiento. Dios no solamente le dio influencia, sino también le dio conocimiento. Mira qué interesante. Versículo 17, Daniel 1, 17. Dice Daniel 1, 17. A estos 4 muchachos Dios le dio, ¿notaron? Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Eso es lo que nos habla después. Si ustedes leen el libro, hay un total de 6 visiones y 6 sueños e interpretaciones que Dios le dio a Daniel. Versículo 18. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Pregunta, ¿por qué los encontró 10 veces más inteligente que todo el resto de los muchachos que estaban allí? ¿Sabe por qué? Porque fueron iluminados. Tenían el conocimiento dado, dice que Dios mismo le había dado entonces ese conocimiento. De ellos podían tener, ¿cierto? No era el conocimiento intelectual nada más que ellos habían adquirido. Nosotros podemos tener conocimiento y sabiduría, pero esa sabiduría y conocimiento viene de Dios. Y Daniel lo entendió en su tiempo. Y espero que tú lo entiendas en tu tiempo también, ¿no? Nosotros necesitamos de la sabiduría divina para vivir bien. Nosotros necesitamos del conocimiento de Dios. Necesitamos del discernimiento de Dios.
Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Ustedes se han dado cuenta en todo sentido. Estamos viviendo realmente en tiempos muy difíciles, donde una de las peticiones mías cada semana, cada día es delante del Señor para con ustedes y para las congregaciones en general, para la iglesia en general, es Dios, danos discernimiento. Si hay algo que la iglesia falta y que está seca, es justamente discernimiento. Uno no puede entender cómo a veces los creyentes caemos en alguna falta que uno dice es ilógico. Bueno, justamente porque nos falta discernimiento. A estos 4 muchachos Dios los hizo mucho más inteligentes. Ahora, no está sugiriendo, acá llevándolo a nosotros, de que porque seamos cristianos vamos a ser mucho más, o creyentes, vamos a ser mucho más inteligentes que el mundo allá afuera, 10 veces más. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Es más, para el mundo nosotros somos los tontos. Porque para el mundo allá afuera somos los que nos han lavado la cabeza, ¿no? Los que somos los fanáticos, como dicen algunos. Pero ¿saben? El ser creyente, el ser un discípulo del Señor, es el tener el Espíritu Santo dentro nuestro. Y al tener el Espíritu Santo todas las cosas cambian. Ya tenemos conocimiento y sabiduría de lo alto. Ya podemos, el Espíritu Santo ilumina su palabra, nos enseña a través de ella y ya somos totalmente diferentes a esta generación que estamos viviendo hoy en día. ¿Se dieron cuenta cómo hoy en día, más que nunca, somos bombardeados con información? Lo que más sobra ahora es información. Por todos lados tenemos información. Es decir, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha información, pero eso no te hace más sabio. Te hace que sepas, tal vez te hace más inteligente, pero no te hace más sabio. De ahí que vemos personas, ¿cierto?, que creyentes, me refiero ahora, que pueden saber la Biblia desde el principio al final. Y pueden hablar y es maravilla como hablan. Pero cuando uno los ve caminar, dice, este de sabiduría no tiene nada. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no nos dejamos guiar, ¿cierto?, por el Espíritu. Ahora, déjenme explicarle esto de otra manera. Y me ha pasado cantidad de veces que veo creyentes que tienen problemas del matrimonio, por ejemplo, o con los hijos, o en el trabajo, o cualquier otro problema, y lo primero que hacen van y recurren, ¿cierto?, a un libro y piensan que leyendo ese libro vamos a solucionar el problema. Cuando la solución ya la tienes dentro tuyo. La solución es el Espíritu Santo, es la guía del Espíritu Santo, es el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos bendice, Dios nos usa, Dios nos da ese conocimiento y sabiduría y discernimiento sobre todas las cosas. Pero tenemos que recurrir al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y escuche, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que tenemos la sabiduría a lo alto, porque tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos que orar a Dios para que nos dé más sabiduría. ¿No es acaso Santiago el que dice, si alguien necesita sabiduría, ¿qué hace? Pídasela a Dios, que Dios no te va a dar escasamente. Dios te la va a dar y en abundancia cuando se lo pedimos. Así que espero que reconozcamos que esa sabiduría, ese conocimiento viene de Dios. Y toda la gloria, como leímos recién en Corintios, tiene que ser justamente para Dios. Así que cuando somos fieles, cuando glorificamos a Dios, cuando honramos a Dios, Dios nos da influencia, pero también nos da conocimiento. Y el tercer punto que quería mostrarte con respecto a la vida de Daniel, que Dios le dio y nos da a nosotros interpretación. Influencia, conocimiento, interpretación. Y esto lo sacamos de Daniel capítulo 2. Solo voy a leer algunos versículos de ese capítulo, pero ya vamos a ver. Simplemente quiero mostrarles para desarrollar este punto Daniel capítulo 2, versículos 1 y 2. Acá está Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y él tiene un sueño. Ya después ese sueño saben que es una estatua muy grande,
cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslo de bronce, pierna de acero y los dedos ahí mezclado con barro y todo eso. Eso es interesantísimo, lo pueden leer después en casa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en que este hombre tiene ese sueño y le pide a los suyos entonces, a todos los sabios, astrólogos y todos los que tenían allí a su cargo, le dicen, quiero que me interpreten y me digan cuál es el sueño, y quiero que me interpreten cuál es, no solamente el sueño, sino la interpretación de ese sueño. Y acá en Daniel capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos también se le llamaba a los magos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Estas personas eran los consejeros del rey, si se quiere. Y bueno, tenían algunos conocimientos especiales, algunas habilidades especiales para discernir estas cosas. Pero basado en lo que nos dice en el original, en hebreo, ese conocimiento de los astrólogos, de los magos, de los encantadores, era un conocimiento demoníaco, si se quiere. E históricamente, si nosotros vamos de hecho, si nosotros rastreamos la adoración actual de todo lo que son las sectas y todas las cosas ocultas, ¿cierto? Si uno la va rastreando para atrás, llegamos siempre a Babilonia. Todas salen de allí de Babilonia. Y esto no solamente estudiaban las estrellas, no solamente estudiaban la astronomía, ellos adoraban las estrellas, adoraban a los astros. Y déjame decirte algo, por las dudas, porque he visto varios creyentes que dicen, ¿y cómo te salió el horóscopo hoy día? ¿Y qué tal te dice? Para los que son de Virgo, a ver, ¿qué tal? Dame los números de suerte, así jugamos a la 649 y ya está, ya no trabajamos más. Eso es demoníaco, ¿sabes? Eso es del diablo. No le des lugar al diablo. Cierren el paréntesis, no me quiero ir mucho por eso tampoco. Pero no practiquen esas cosas. Dice que Nabucodonosor lo llama y le dice, a ver muchachos, díganme qué es lo que soñé y la interpretación de ese sueño. Estoy parafraseando, después lo leen en la casa. Y entonces, ¿qué hacen los magos, los astrólogos y todo esto? Dicen, ok, no hay problema, decinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. Y entonces Nabucodonosor dice, no way, José, eso ya me lo hicieron muchas veces ya. De que yo les digo lo que sueño y ustedes me dan cualquier interpretación. No, yo ahora lo que quiero es que ustedes me digan qué es lo que soñé y la interpretación. Se las puso re difícil. Y entonces, como no pudieron, ninguno de ellos pudo descifrar ni el sueño ni la interpretación, mucho menos, entonces dije, les voy a cortar la cabeza. Y todo lo que los bienes de ustedes los vamos a quemar. Eso fue lo que dijo acá. Y entonces, ¿qué sucede acá? Vayan buscando ahí Daniel capítulo 2, versículo 16 al 18. Nos va diciendo que de repente Daniel no estaba en ese grupo allí, aunque pertenecía al grupo de los que aconsejaban al rey, le golpean la puerta a Daniel, Daniel abre la puerta y dice, Daniel, te venimos a matar, te venimos a cortar la cabeza. Dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿No estuviste en la reunión? ¿No recibiste ningún email acerca de la orden de Nabucodonosor? Bueno, el que no interpretaba el sueño le cortamos la cabeza. Y entonces acá me llama la atención porque Daniel pide hablar con Nabucodonosor. Y Daniel dice, quiero hablar con Nabucodonosor. Y lo lleva y habla con el rey. Y Daniel le pide tiempo al rey. Y eso es lo que quiero que piensen. Con los demás, el rey no les dio ningún tiempo. A Daniel, Nabucodonosor, le dio tiempo para que revelara cuál era su sueño y su interpretación. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque Daniel tenía la gracia del Señor, ¿se acuerdan? Tenía el favor de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es adorar a Dios, ser fiel a Dios, ser íntegros delante de Dios? Porque Dios te va a ayudar hasta en las más difíciles. Dios también te va a ayudar allí. Ahora, una vez más, Daniel tenía la gracia y el favor de Dios, así que fue a hablar con el rey. Y cuando llega ahí al rey, dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 16 al 18. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo
y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, el sueño y la interpretación, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Notaron algo acá? Es maravilloso toda esta historia, ¿no? Pero lo primero que hace Daniel, ¿qué es lo que es? Se entera de que le van a cortar la cabeza. Va, habla con el rey. Pero lo primero que hace Daniel es llamar a sus amigos y vamos al culto de oración. Vamos a hacer un culto de oración. Vamos a orar. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos estamos muriendo y en esta época donde está el asunto, bueno, estamos hablando con la hermana recién, de que está esta gripe. Oren por el pastor también, porque por eso no está acá, porque tiene una gripe padre. ¿Qué es lo que primero hacemos? Y bueno, vamos al Mr. Google a ver qué, y nos metemos ahí a ver qué podemos hacer, qué soluciones nos da. Y si no, ahora tenemos el ChatGPT, ¿cierto? Que tal vez nos puede decir algo también, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y bueno, y cuando ya no la pegamos y cuando ya no hay solución, cuando ya no nos queda otra, bueno, vamos a orar, ¿cierto? Podemos orar para pedirle a Dios entonces que nos ayude. Bueno, no podemos dejar la oración como la última defensa, ¿cierto? Nuestra. Lo primero que tenemos que hacer es justamente nosotros oramos cuando ya no hay nada que hacer. Y Dios dice acá, Dios quiere que oremos cuando se nos presentan las cosas. Oramos en todo tiempo. Cuando Daniel necesitó interpretar y conocer ese sueño, lo primero que hizo es orar. Hermano querido, bajo cualquier circunstancia, ora. Debemos orar. Cuando tienes preguntas en la vida, ora. Cuando tienes temor en la vida, ora. Cuando estás ansioso, ora. Cuando necesitas conocimiento, ora. Cuando necesitas sabiduría, ora. Cuando tienes temor de lo que te espera este 2026, ora. Cuando lloras por el pasado, por un ser querido, ora. Eso es lo que Dios quiere, que ores y ores constantemente. Lo dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar, orad sin cesar, gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere el Señor? Que ores, que vayamos a Él. Ora y deja que Dios te dé la respuesta. No te desesperes lo que este año sin duda vas a tener algunos desafíos. Pero el consejo, según el libro de Daniel, el consejo de Dios es ora en todo tiempo. Y quiero terminar justamente con la oración de Daniel. Y que esa oración sea el reflejo de nuestra oración también. Recuerda, Dios nos da entonces gracia, nos da entonces influencia, conocimiento, y también Dios nos hace interpretar bien los tiempos en que estamos viviendo. ¿Pero qué necesitamos? Orar. Honrar a Dios, darle toda la gloria a Dios y orarle al Señor. Dice ahí Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23. Esta es la oración de Daniel. Daniel, capítulo 2, 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermano querido, no sé tu situación, no sé si estás pasando por problemas, si estás pasando por dificultades, no sé lo que nos espera este 2026, pero mi consejo, ¿se acuerdan? Dije al principio, no dejes que Babilonia, vivimos en Babilonia, pero no dejes que Babilonia entre en ti.
Y mi consejo es, entonces, busca a Dios, dale la gloria a Dios, bendice a Dios, dale honra al Señor. Y el Señor te va a dar influencia, te va a dar conocimiento, te va a dar interpretación. Así que damos gracias a Dios porque todo eso es posible solamente a través de la persona de Cristo Jesús. Eso es solamente posible para todos aquellos que tenemos al Señor en nuestro corazón. En la escuela dominical escuché que estaban hablando justamente de eso, de la salvación. Y yo no sé, no los conozco la mayoría de ustedes, pero el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si has seguido como seguí yo toda una religión por 20 y pico de años, casi 30 años, una religión vacía que no me llevaba a ningún lado, te digo, piénsalo, acepta a Cristo, reconoce que eres pecador, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador personal y vas a tener entonces la capacidad de poder orar a Dios, de tener su Espíritu dentro nuestro, y ahí sí Dios te va a dar influencia, te va a dar conocimiento, te va a dar interpretación y todo lo que necesitamos para enfrentar victoriosos, porque somos más que vencedores en el nombre del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te damos por este día, gracias Señor por la oportunidad que me das de poder hablar con mis hermanos tu palabra, gracias Señor por esta querida congregación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico, te imploro, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos y que en este 2026, Señor, sea el año donde más nos acerquemos a ti, donde más nos consagremos, donde más te demos toda la gloria y la honra a través de nuestras vidas. Y Padre, tú que lo conoces todo, yo te pido, Señor, que si hay alguna persona que aún no te conoce, que si hay alguna persona que aún no ha recibido ese regalo magnífico que tú nos has dado en Cristo Jesús, te pido que toques esos corazones. Te ruego, Señor, que le quites la venda de sus ojos y que puedan ver con claridad que no se trata de religión, sino de una relación muy íntima contigo y la única manera es a través de tu Hijo Jesucristo. Y mientras oramos y le damos gracias al Señor por este año que hemos pasado y por este año que estamos empezando, mi invitación es para aquellos que aún no conocen a Cristo. ¿Hay alguna persona que quiera decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy viviendo alejado de ti, pero quiero en este momento recibir a Cristo? ¿Hay alguna persona que quiera darle el corazón al Señor en este momento? Decir, levante su mano, si quiere, póngase de pie y dígale, Señor, yo te suplico que perdones mis pecados, reconozco que soy un pecador y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Que ahora seas tú el Señor y Salvador de mi vida. Que ahora seas tú quien gobierna mi vida. Padre, si hay alguna persona que está haciendo esa oración, bendícele, Señor. Bendice esta querida congregación. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque si no fuera por tu gracia no estaríamos aquí, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias, pidiéndote también, por supuesto, la pronta sanidad del pastor Piesco para que pronto pueda estar aquí con su congregación. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.